Hola, buenos días. Este es Home Restoration Ministries. Jesús Moreno con ustedes para saludarles, bendecirles. Les amamos y gracias a Dios que están bien todos y espero que estén recibiendo de la palabra de Dios. Compártala con otros si es posible para que pueda alcanzar más personas todavía y pues un saludo a todos en el nombre de Jesús. Hoy en esta mañana yo les quiero presentar a, al pastor Sergio Cruz. Él es un buen amigo mío, creo que ya lo conocen algunos de ustedes. Él es el director del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones que está ahí en México, ¿verdad? Que tiene varias sucursales y él está de visitora con nosotros. Vino aquí a visitar a Cristo para las Naciones aquí en Dallas, Texas. Pues él les va a compartir algo, ¿verdad? Él les va a hablar algo de su corazón para el beneficio de ustedes. Así que abran su corazón y estén atentos a todo lo que Él les va a decir porque es palabra de Dios y bendición. Yo quiero orar y aprovechar, Padre. Venimos en el nombre de Jesús en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre. Te doy gracias, Padre, por la comunión contigo y la comunión entre los hermanos, Padre, con mi amado amigo y hermano Sergio Cruz, Padre, que Él es una bendición para muchos. Te pido que en el nombre de Jesucristo, Padre, tú lo uses con poder, Padre, que no hable Él, sino sea tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos en este día, lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo los dejo con él, con Sergio, ¿verdad? Gracias. Sí. Gracias, pues un privilegio, un gusto nuevamente estar con ustedes. Le damos gracias a Dios por la bendición y la responsabilidad de estar como responsables, ¿verdad? De una extensión directa del Instituto de Cristo para las Naciones, específicamente en los campus de Coyoacán en Tasqueña, de lo que es Ciudad Nezahualcóyotl, Texcoco, Oaxaca y Tamazulapan y en la plataforma online, que es nuestro rango de responsabilidad. Y bueno, pues ahora vamos a tomar este tiempo para meditar y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quisiera, haciendo una remembranza, recordar que hemos estado festejando la independencia de México, ¿verdad? Y el énfasis está en el festejo, porque nos reunimos para eso, para celebrar que fuimos rescatados, liberados de un estado de tristeza, de ansiedad, de depresión. Y entonces, en estos momentos me viene a la mente la situación de Ucrania, en donde hay persecución, en donde hay guerra, dolor, angustia. Y si los ucranianos fueran liberados en este momento, ¿ellos qué harían? Harían una fiesta y celebrarían, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esto, quiero hablarte de que Dios es un Dios de gozo, es un Dios que celebra y festeja. Y reír es una de las expresiones de nuestra alegría. El que tú estés alegre y gozoso se expresa riendo y disfrutando la vida. Dios nos hizo con emociones y sobre todo para poder sonreír. Ahora, algo interesante es que los niños sordos y ciegos ríen. ¿Te das cuenta? Ellos no tienen todos sus sentidos, digamos, plenos como nosotros. Sin embargo, sí pueden sonreír. Los niños se dice que entre los 7 y 10 años ríen alrededor de 300 veces al día. Y la risa constituye el primer lenguaje del ser humano. Entonces, eso quiere decir que es algo natural en nosotros, el poder reír o sonreír. Y tiene diferentes beneficios, la risa o el que tú estés alegre. Hay diferentes estudios que nos hablan de que estimula todo nuestro sistema muscular. Todas aquellas áreas que están tensas las estimula para que no estén endurecidas. Ayuda a bajar la presión en la sangre, a que absorbamos mejor el oxígeno y que podamos ser libres de estrés. También hay algunos otros beneficios como es que estemos libres del temor y la angustia, ¿verdad? Que nos ayuda a liberarnos del estrés. Otro es que motiva o produce que nuestros anticuerpos estén activos y eso
libera ciertas defensas en nuestro cuerpo para que no tengamos crecimientos de tumoraciones. A mí me interesa todo eso. Hablamos también que baja los niveles de colesterol porque aumenta el ritmo cardíaco y el pulso de nuestro corazón. Entonces, son diferentes elementos que nos ayudan a mantenernos sanos, sobre todo en la actitud mental, porque nos libra de enfermedades psicosomáticas. Entonces, reír es bueno y reír es el fruto de nuestro estado emocional y del gozo que sentimos en la vida. Para ello, entonces, pues busquemos sonreír. Busquemos sonreír, tengamos una motivación para sonreír y alegrarnos, pero sobre todo para gozar en Dios, para gozar en Dios. ¿Sabes tú que tenemos un Dios que es un Dios de gozo? Eso dice tu Biblia. Sofonías 3:17 dice, Dios está en medio de ti poderoso. Y hemos hecho énfasis en esto por mucho tiempo como iglesia, es bueno, es parte de lo que dice la palabra de Dios. Pero después dice, Él salvará y se gozará con alegría. Eso quiere decir que tenemos un Dios de gozo, un Dios que disfruta estar con nosotros y disfruta todo lo que Él ha creado. La palabra gozo aquí es festejo. Dios festeja con nosotros cuando estamos en medio de su presencia. Y la palabra alegría en las raíces originales quiere decir que embellece o hace brillar el rostro. Eso refleja que Dios sonríe cuando está gozoso con nosotros. Tenemos un Dios de gozo y alegría, ¿verdad? Claro que sí. El gozo en su definición quiere decir que es una expresión de un sentimiento de alegría que nos está diciendo que estamos disfrutando la vida, estamos disfrutando algo. Y la alegría es la proyección, la expresión de ese gozo a nivel emocional. ¿Qué será lo contrario? La tristeza, la depresión, ¿verdad? Que son situaciones contrarias a la alegría. Entonces, el gozo y la alegría son emociones humanas. Dios las diseñó, pero el gozo de Dios, y hago énfasis en eso, hay un gozo que es de Dios, ¿sí? Es la energía del cielo y recrea el estado de ánimo que tenemos tú y yo, y es la fortaleza de Dios. Por eso tenemos que conocer a Dios en este nivel y fortalecernos en Él. Lucas 19:46. Jesús dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Pero yo investigué el versículo original que tomó Jesús y es Isaías 56:7. Y dice, yo los llevaré a mi monte santo. Hasta ahí todo va bien. Y después cambian algunas palabras, algunas frases, porque dice, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Eso quiere decir que para Dios la oración no es un castigo. La oración no es una situación de reprensión para los que somos de Cristo. La oración es un tiempo de intimidad en el cual Dios desea alegrarse con nosotros. Yo no sé si tú creciste en medio de un ambiente religioso, de una religión tradicional en donde la oración era un motivo de tristeza, de lamento, de lloro o una represión, ¿verdad? Que era un castigo porque hiciste algo malo. Pero de acuerdo con la Biblia, la oración es un lugar en donde Dios se deleita con nosotros. Es un lugar de alegría. Eso dice tu Biblia. El corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu deprimido seca los huesos. La Biblia habla de lo que es la depresión. La depresión es un estado de ánimo que nos consume, nos tiene cautivos, y Dios no quiere que vivamos así. La depresión ha sido una enfermedad en los últimos años y en el siglo XXI y XXII, y dicen que empezaba alrededor de los 30 años, pero ya hay niños en estado depresivo que no quieren vivir, y hay algunos en temor profundo hacia la vida. De cada hombre hay 2 mujeres que sufren esta situación emocional. Y la situación de la depresión nos habla de estar derribado, de estar abatido, de estar entristecido, de no tener fuerzas para la vida. Y estos términos
los actualizó el doctor Sir Richard Blakemore. Y él puso ahora sí que el nombre de lo que es la depresión. Es un trastorno del estado de ánimo del ser humano, en donde hay ansiedad, hay cambios de personalidad, hay cansancio, hay soledad, hay tristeza, incluso hay insomnio, hay gente que no puede dormir porque está preocupada y está deprimida, ¿verdad? Hay otros detalles que podemos mencionar, como que es la falta de capacidad para disfrutar cualquier situación de la vida, ¿verdad? Porque estás inmerso, sumergido en esa tristeza o depresión, debilidad física, te sientes inútil y culpable, incapaz intelectualmente, y hay muchas personas que llegan incluso a la muerte y al suicidio. Entonces, ese estado de depresión y tristeza es algo terrible. Y la tristeza y la depresión son un enemigo que nos roba el ánimo y el gozo de Dios para vivir. El Salmo 42:9 dice: y le digo a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? Esta es la oración de un hombre de Dios, de un salmista, que está recordando cómo es que él se gozaba y disfrutaba en Dios. Y después dice, ¿por qué he de estar yo de luto? Y la palabra luto aquí quiere decir triste o deprimido. ¿Por qué voy a estar deprimido? Por la opresión o la angustia del enemigo. Eso quiere decir que el enemigo nos oprime con tristeza, con preocupación, con ansiedad, ¿verdad? Y es algo que nos roba el gozo de Dios. Incluso algunos han perdido el gozo de su salvación. Salmo 51:8. Salmo 51:8 dice: hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen mis huesos que están quebrantados. Era una persona que ya estaba sintiendo algunos síntomas de la repercusión de lo que es la depresión. Y después dice el versículo número 12, restitúyeme, regrésame, reemplázame el gozo de tu salvación. Algunos hemos perdido el disfrutar nuestra fe en Cristo, ¿verdad? El reunirnos y estar juntos con los hermanos, el disfrutar una buena comida, ¿verdad? Un buen molito, unas buenas enchiladas, no sé, estar conviviendo, lo hemos perdido, ¿verdad? Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque caemos en depresión y tristeza. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo recuperar el gozo y la alegría en Dios? Bueno, te voy a dar algunas recomendaciones. Y lo primero es, recupera tu esperanza en Jesucristo. Primera de Timoteo 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Señor y Salvador y del Señor Jesucristo, escucha, nuestra esperanza. ¿En dónde está tu esperanza? ¿Tu esperanza está en el dinero que tengas? ¿Tu esperanza está en el seguro de vida, en el seguro médico? ¿Tu esperanza está en las cosas materiales o tu esperanza está en Cristo? En este tiempo Dios nos está diciendo que pongamos nuestro enfoque y nuestra confianza en Cristo. Amén. Y que recuperemos nuestra esperanza en Él. Proverbios 10:28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Eso quiere decir que nuestra confianza tiene seguridad. En medio de los problemas más adversos, nosotros tenemos un motivo para poder tener esperanza, confianza. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestra parte. La gente de allá afuera, la gente que no conoce a Dios, no tiene un socorro ni un motivo de ayuda o alguien que pueda intervenir en el momento de la crisis. Pero déjame decirte que tú y yo sí lo tenemos. Sí lo tenemos porque Dios está con nosotros. Aún en el momento más adverso, nosotros tenemos la esperanza de que Dios va a hacer algo a nuestro favor. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, y cuya esperanza está en el Señor. Yo quiero motivarte a que vuelvas a poner tu confianza y tu esperanza en Dios. A que tú entiendas que nuestra ayuda viene de Dios. Las cosas pueden fallar, la medicina puede fallar, el dinero se puede acabar, pero Dios sigue allí. Pon tu confianza en Dios.
Él es el mejor ayudador que podamos tener. El siguiente punto, los testimonios nos hablan de poder motivar nuestro gozo. Salmo 119, 111. Tus testimonios he tomado como mi herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y un testimonio es recordar algo que Dios hizo por ti, porque somos buenos para recordar lo malo, ¿verdad? Recordamos cuando nos pegó un carro allá donde nos estrellamos, recordamos cuando nos robaron la cartera, cuando hicieron algo en nuestra contra, y eso lo tenemos bien presente en nuestra mente. Pero ¿qué tal aquellas cosas buenas que Dios ha hecho por ti? Y eso que tú recuerdas de Dios motiva tu corazón en gozo. Entonces, vuelve a recordar aquellas cosas que Dios ha hecho por ti y sea agradecido. Sea agradecido, ¿ok? Siguiente, tienes que aprender a vivir con Dios en su presencia. Y la alabanza es un lugar en donde podemos crear una habitación a donde Dios desciende. Fíjate lo que dice Isaías 35:10. Isaías 35 dice: volverán los que fueron rescatados por el Señor. Entrarán a Sión, un lugar de júbilo. Sión es un sinónimo de una ciudad de alegría y de alabanza. Y dice que con alegría eterna estarán sobre sus cabezas. Gozo y alegría los alcanzarán. Y huirá la tristeza y el gemido. ¿Te das cuenta? Es importante que Dios haga huir esa tristeza y ese gemido, ¿verdad? ¿Y eso en dónde ocurre? En la presencia de Dios. Gloria y hermosura en su presencia, fortaleza y alegría en donde Dios vive. Dios vive en una atmósfera de gozo y alegría. Entonces, tú y yo tenemos que vivir continuamente en un espacio, en un tiempo de alabanza y de adoración. ¿Por qué? Porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y en ese lugar, dice la Biblia, me llenarás de gozo en tu presencia. Gozo en tu presencia. Pero me encanta el Salmo 16:11. Porque el Salmo 16:11 dice, en tu presencia no solamente hay gozo. Dice ahí hay plenitud. Hay un montón de gozo, ¿verdad? Hay un titipuchal de gozo, diría Marcos Witt, ¿verdad? Hay muchísimo gozo allí. Delicias a tu diestra. Es el mejor lugar en donde tú y yo podemos vivir. Así que vente a vivir con Dios, al lugar en donde Él está, en donde está el gozo y la alegría. Me ceñiste de alegría y quitaste o cambiaste mi lamento en baile. Desataste mi estado de depresión y pusiste sobre de mí gozo y alegría. Siguiente punto, la palabra de Dios. La palabra de Dios produce gozo, aunque no lo creas. Jeremías 15:16 dice, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Eso a mí me recuerda que tenemos que leer la palabra de Dios, pero no por una situación de una carga o porque el pastor o el líder de tu congregación te esté presionando a que lo hagas, sino porque tu Biblia dice que la palabra produce gozo, produce fe, pero también gozo según esto. Eso quiere decir que cuando tú lees la palabra de Dios después de un día de presiones y ansiedad, después de que has hecho cuentas y no tienes para cubrir todos tus gastos, el leer la palabra de Dios va a producir en ti fe, pero también el gozo de las promesas que tu corazón va a empezar a escuchar. Y eso te va a motivar en fe para no decaer, para no deprimirte. La palabra de Dios produce gozo, produce esperanza en nosotros. Ahora bien, cumplir los mandatos de Dios son algo que nos produce alegría. Obedecer a Dios en lo que Él nos pide produce alegría, ¿verdad? Si guardas mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Jesús empezó a decir eso, pero concluyó diciendo, estas cosas les he hablado, que guarde los mandamientos del Padre. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en ti. Quiere decir que cuando tú cumples la palabra de Dios y la pones en práctica, Jesús te pone su gozo sobre de ti.
Mira, el que nosotros obedezcamos a Dios produce alegría y gozo, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba en una reunión en donde teníamos un invitado, a un evangelista que Dios está usando fuertemente, Cuauhtémoc López, y entonces él estaba ministrando y la gente estaba siendo sanada y bendecida, y levantamos la ofrenda y yo traía un buen billete en mi cartera. Y entonces yo oí a Dios que me dijo, dé usted el billete que trae. Y yo dentro de mí decía, pero si voy a hacer estos pagos y voy a usar ese billete, pero yo decidí obedecer lo que Dios me estaba diciendo. Y entonces yo di ese billete, me quedé sin nada, preocupado por un momento, y al siguiente día invitaron a este evangelista a ministrar en una congregación, me invitaron a mí para comer con él, y cuando yo voy entrando a la congregación, sale el hijo del pastor corriendo y saca de su cartera un billete de la misma denominación, un billete grande, y me lo entrega y me dice, Dios me dijo que yo te diera a ti este billete, no sé por qué. Y sabes que Dios te recompensa, Dios te restituye. Lo que tú siembras en el reino de Dios obedeciéndolo, Él hace que florezca y Él te restituye. Y yo me sentí alegre, contento. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios produce gozo, ¿verdad? Claro que sí. Finalmente, llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo siempre ha estado relacionada con el gozo. Hechos 13:52. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que Espíritu Santo trae gozo. Cuando tú te llenas del Espíritu, viene el gozo de los cielos, ¿verdad? Lucas 1:44, cuando Juan estaba incluso en la pancita de su mamá y fue lleno del Espíritu Santo, dice que el niño saltó de alegría y de gozo. Cuando el Espíritu Santo llega, nosotros somos embriagados de gozo. Y es que el reino de Dios es un reino de gozo. Es un reino de gozo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz, pero escucha, gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en gozo. Consiste en gozo, ¿verdad? Gozo y alegría, dice aquí en Isaías 51:3, se encontrarán. El Señor vive en una ciudad. Recuerda que te dije que Dios vive en Sión, Sión la celestial, en donde hay gozo y alegría. El fruto del Espíritu es un fruto del cielo. Y el fruto del Espíritu me habla de amor y gozo. Gozo en el Espíritu. Tú tienes que ser lleno del Espíritu. Yo busco continuamente estar lleno del Espíritu, porque si no, esta vida nos aplasta, nos oprime. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios y le pedimos que Él nos llene de su Espíritu, entonces el Espíritu Santo lo produce en nuestro corazón, nos llena de ese fruto que es su vida sobrenatural. Y entonces Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Convierte a Dios en el motivo de tu gozo. Salmo 43:4. Convierte a Dios en el motivo de tu gozo. Que no sea el motivo de tu gozo y de tu seguridad lo que este mundo da, sino Dios. Dice aquí, entraré al altar de Dios. Y escucha, al Dios de mi alegría. Este hombre hizo a Dios el motivo de su alegría. El motivo de su alegría y de su gozo. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Convierte a Dios en el motivo de tu alegría y de tu gozo, y Él no te va a defraudar. Amén. Decide alegrarte en Dios. Toma la decisión de alegrarte en Dios. Salmo 68:3. Mas los justos se alegrarán. Tú tienes la capacidad de tomar una decisión, de decidir alegrarte en Dios y volverte a Dios. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y es que la motivación es una decisión interior de determinar algo. Cuando tú estás decidido a hacer algo, la motivación se enciende y entonces ahí se enfoca toda tu voluntad y tu interés. Y cuando haces eso, entonces tú caminas enfocado en Dios y tomas la decisión de que aunque haya tormentas y situaciones adversas, tú te vas a regocijar y a gozar en Dios. Y eso va a ser un motor que va a alimentar
tu fe y también el gozo de Dios. Permite a Dios finalmente ungirte con gozo. Salmo 45, 7. Salmo 45 dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? Está hablando de Jesús. Mira, cuando Jesús vino a la tierra, fue ungido por el Espíritu Santo para la misión que tenía que hacer en la tierra. Pero Él terminó la misión y Él subió al cielo. Cuando Jesús llegó al cielo, Él fue ungido con gozo, con alegría. Y Él es un salmista allá arriba que canta. Y también desciende a la tierra a cantar con nosotros en medio de los tiempos de alabanza y adoración. Eso quiere decir que Él está envuelto en gozo y en alegría. Pero me sorprende Isaías 61:3, porque dice, para ordenar que a los que están en duelo o en depresión, se les dé gloria en lugar de tristeza, óleo de gozo en lugar de depresión, manto de alegría en lugar de un espíritu de angustia. O sea, Dios quiere cambiarte de un estado de depresión y angustia, de una situación desfavorable, a un estado en el cual Él pueda llenarte de una unción de gozo. Dios quiere llenarnos con eso, ¿verdad? Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos de Dios, porque en donde Dios vive está el gozo y la alegría. Dios es el creador de la alegría y del gozo. Isaías 65:18, y sello esta conferencia con esto, mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí, yo he creado alegría para Jerusalén y gozo para mi pueblo. Dios está interesado en que tú recibas su alegría y su gozo. Él las diseñó, Él las creó y es algo que Dios tiene destinado para nosotros. Así que en este momento yo quiero que me acompañes a orar. Y si has estado en un tiempo de depresión, de tristeza, de angustia, de preocupación, de ansiedad y que no te deja dormir, e incluso has pensado que la vida no tiene sentido, vamos a orar y vamos a pedir que Dios rompa esas cadenas y esa opresión y Dios te unja con su gozo y cambies de un estado de depresión al reino de Dios, en donde su gozo y su alegría son nuestra fortaleza. Padre, toma en tus manos cada persona que en este momento ve esta transmisión y te pedimos en este instante que tú rompas toda situación de angustia, toda situación de temor y de depresión, toda preocupación y ansiedad.